Bueno, hay muchas cosas que están pasando a esta hora a propósito de la crisis en Ucrania, la guerra y efectivamente las repercusiones tras el discurso de Biden, los dichos de Putin, lo que sucede en Kiev, en la noche de Kiev. Hay información que ya da cuenta de que Macron habló con Putin y que le exigió el cese inmediato de la invasión. Eso es lo que dicen reportes de medios internacionales. Macron se perfila como un Chamberlain, ¿no? Sí. O algo por el estilo. No sé, está buscando ser el mediador. Sí, pero va a terminar como Chamberlain, creyendo lo que le dice Putin. Bueno, a ver, la verdad es que se comunicó hace un rato y no hay muchas más precisiones. Hay una conmoción, no hay duda, global, europea, etcétera. Hay un tema que tenemos que aclarar antes que nada. No hay todavía bloqueo de las operaciones financieras hacia Rusia ni desde Rusia. No. O sea, lo que Biden dice es que es una amenaza latente. Ayúdame, Willy. El SWIFT, que es lo que bloquea cualquier tipo de operaciones que se hacen en dólares en el mundo. Correcto. En el mundo. Biden en la propia conferencia de prensa dijo que no fue bloqueado y que hay resistencia también de países de la OTAN, la NATO, para tomar ese tipo de medidas, que repito, que tiene costos y beneficios importantes. Correcto. Para ser tomadas. Así que ¿qué por ahora no se toma. ¿Qué países de Europa En este contexto, en el contexto del comentario que acaba de hacer Willy, me mandaron una información desde Italia que dice lo siguiente: Alemania, Italia, Hungría y Chipre bloquean la exclusión de Rusia del sistema SWIFT. No están de acuerdo con sacar a Rusia del sistema SWIFT. Con lo cual, digamos, Alberto, estamos en una idea de que estamos aplicando represalias económicas, pero sin esto que hablábamos, los efectos conducentes, es decir, sin la practicidad de las decisiones, más allá de los discursos grandilocuentes. ¿Está bien? Exacto, es así. Yo creo que en el tema del SWIFT particularmente, el tema es más una restricción que plantean determinados países europeos, como acaba de mencionar recién el doctor, que de Estados Unidos mismo. Pero obviamente acá van a tener que tener unanimidad tanto Estados Unidos como todos los países de la Unión Europea. Es una decisión difícil, es una decisión realmente... de última instancia, diría usted. ¿Cómo? De última instancia, extrema. Exacto, es una decisión de última instancia que va a traer, como recién decía... Guillermo. Willy, perdón, Guillermo. Creo que va a tener costos y beneficios. O sea, no es que el sacarle el SWIFT a Rusia implique todo beneficio para Occidente. Va a haber costos también para Occidente. Que no va a poder importar productos que trae de Rusia, o que no va a poder... No va a haber financiación. No va a tener financiación, etcétera. Exacto. Lo que digo es que también es cierto que si es una decisión extrema, estamos hablando de decisiones ya extremas que ha tomado Rusia. Una decisión extrema es la de atacar, invadir, bombardear y efectivamente poner en guerra al mundo. ¿La novedad en Kiev está confirmada o solo son rumores, versiones? En este momento está en este estado. A la mañana reportamos que un aeropuerto secundario, y al principio de este programa también, que un aeropuerto secundario en las inmediaciones de Kiev, una base denominada Aeropuerto Antonov o Gostomel, estaba en manos de fuerzas especiales rusas. En este momento, según lo que están reportando algunos medios internacionales y está en redes, o está en una batalla encarnizada o ya está de vuelta en manos ucranianas. ¿Eso es lo que dice la información desde Kiev? Eso es lo que dice la información desde Kiev. Wow, porque esto es lo inversamente opuesto a lo que todo el mundo presagiaba, pensábamos, suponíamos. El relato de Natalie desde allí, desde una zona rural apartada, a 40 kilómetros de Kiev, nos lo hacía pensar, que es que las tropas rusas se iban a quedar con Kiev, que iban a tomar el poder y que se iban a quedar con la toma de decisiones. El aeropuerto Antonov está a menos de 10 kilómetros del centro de Kiev. A menos de 10 kilómetros. O sea, la imagen que veíamos de Kiev a menos de 10 kilómetros, si podemos poner en pantalla, cómo está ahora la noche en Kiev, desolada, en una calle vacía, a menos de 10 kilómetros de allí es donde está de esa imagen, esa imagen, gracias al equipo de recordemos, producción. Paulino, que hay un toque de queda en este momento en Kiev. Exacto. Bueno, se ven los patrulleros nada más, ¿ves? Claro. Porque además está bajo la ley marcial. Estuviera ocurriendo algo en Avellaneda. Claro. Concretamente, Lo que respecto ocurre de donde estamos nosotros. es una contraofensiva de los
de los ucranianos, a esto se refiere. Del ejército de resistencia, del reservorio que tienen allí, que están batallando en condiciones muy desiguales, por cierto. Contame un tetito de color a propósito de la descripción de lo que pasa en Kiev por estas horas. Escuchen lo que les va a contar Gabriel Diesi del equipo femenino, ¿no es cierto? Exacto, se contaba acá el amigo Leandro Bonsante, que está con nosotros con Eduardo Radio Mitre. Un abrazo, Leandro. Abrazo para Leandro, por supuesto. Nos decía acá en el grupo de trabajo que tenemos en la radio, dice un dato: para salir de Kiev y hacer apenas 150 kilómetros, el plantel de fútbol femenino de Ucrania tardó 11 horas. 11 horas. Bueno, piensen que Natalie contaba que estuvo 5 horas para hacer 40 kilómetros. La chica con la que hablamos. Sí, sí. Las actividades siguen a todo esto, ¿no es cierto? Parcialmente, de manera limitada, acotada. Está bien la pregunta que hace Pablo Petiti, el emblema y el estandarte en la producción de este equipo cada día. ¿Está bien? Siguen un poco en actividad. El Entonces, mundo. El mundo sí, con Kiev. restricciones. Sí, el mundo de Kiev, digamos. Sí. El mundo de Kiev, eso hablo. Hablemos un poquito del tema embajadores, Guadalupe Vázquez, que está con nosotros cada tarde aquí en el noticiero. ¿Qué está pasando en el mundo de las embajadas? ¿Cómo se está vislumbrando y viendo todo esto? Bueno, se han reunido y han hecho algunas declaraciones en forma categóricas distintos embajadores, como por ejemplo el embajador en Argentina, estoy hablando, el embajador de Estados Unidos, del Reino Unido, de Australia, de Canadá, y también Amador Sánchez Rico, que es el embajador de la Unión Europea en Argentina. Ahí los vemos, una gran cantidad de embajadores se reunieron esta tarde para analizar las distintas variantes de esta situación y también para demostrar su apoyo contundente a Ucrania. Han tuiteado, por ejemplo, el embajador Mark Stanley, miren si no es un... Embajador norteamericano en la Argentina. Exacto, miren si no es creo yo, una señal directa para el presidente Alberto Fernández. Ahí vemos, podemos ver el tuit de Mark Stanley. O sea, es una foto de mucho poder y es una foto de una puesta en escena de lo que el gobierno argentino hasta aquí no quiere hacer. Exacto, ni es una forma de decirle a Alberto Fernández lo que tendría que estar diciendo en este momento el gobierno argentino y no dice. Apoyamos a Ucrania, Rusia es responsable de la muerte y destrucción causada por su ataque al territorio de Ucrania en clara violación de la soberanía ucraniana. Los Estados Unidos, la Unión Europea y países socios están respondiendo de manera unida y decisiva. Estamos con Ucrania. Esto es lo que dice hace instantes el propio embajador estadounidense en Argentina. Y te sumo también lo que te decía de Sánchez Rico, Amador Sánchez Rico, que es el embajador por la Unión Europea, que también fue muy categórico en su defensa de Ucrania. Y fue más allá y dijo: el gobierno argentino, en su carácter de presidente pro tempore del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, debe continuar defendiendo los derechos humanos y la integridad territorial de Ucrania. Ese no es un dato menor. No es un dato menor. Y se lo está diciendo el embajador de la Unión Europea. Yo me quedé con la frase, no es tan lenguaje diplomático: Rusia responsable de los muertos. De las muertes. Exacto. Eso es lo que dijeron todos los embajadores como documento, y ese es el documento que muy bien mostraba Guada. Quiero simplemente pasar por Gustavo Segre, está en Brasil. ¿Por qué? Porque Bolsonaro también fue a Rusia, también tuvo una bilateral con Vladimir Putin, y lo hizo después inclusive que había estado Alberto Fernández. ¿Y cómo se para Bolsonaro hoy? Gustavo, querido, un abrazo a la distancia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes para vos, para todos. Bueno, se para en el medio del muro, como le dicen acá, ¿no? Porque él no hizo ninguna manifestación. Bolsonaro discursó 18 minutos en el interior de San Pablo y no hizo alusión a nada de lo que pasaba en Ucrania. La Cancillería sí hizo una mención bastante tibia, pero contrariando la posición de Rusia. Y un ex embajador, Rubén Barbosa, una persona de mucha tradición diplomática en Brasil, comentó que la manifestación debía ser precisamente a través de la Cancillería y que por no estar vinculado dentro del conflicto el presidente de la República no debía manifestarse. La interpretación aquí es un poco diferente, Paulino. Lo que se observa es que billetera mata diplomático, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un viaje del presidente Bolsonaro para buscar fosfato, que es un fertilizante que Brasil utiliza
y que no hay gran oferta en el mundo. Y que lo trae de Rusia. Claro, pelearse. Es prácticamente exclusivo de Rusia y es un buen aliado comercial Rusia para Brasil. Por eso inclusive cuando mencionaban lo del SWIFT, hay una instancia que muchos países pueden decir que están a favor de retirar a Rusia, pero en la práctica eso es un riesgo muy complicado. De hecho, inclusive, no se necesita una cuestión general. El SWIFT es una cooperativa que involucra 111.000 agencias bancarias o bancos en el mundo de 200 países. Y hay dos numeritos, luego de los primeros 4 o 5, que identifican el país, con lo cual sacarlo del sistema es bastante simple, es simplemente bloquear ese número de código de país y se acabó el SWIFT para Rusia. Pero la gente no quiere eso porque comercian y necesitan de Rusia. Te diría que la otra contracara, Paulino, es que Lula criticó a todos. Lo criticó a la OTAN, criticó a Rusia, pero el Partido de los Trabajadores emitió un comunicado que después lo retiró, que lo pasamos ahí a la producción si podemos colocar, que es apoyando a Rusia. El Partido de los Trabajadores en el Senado. Nota oficial. En el Senado. El Partido de los Trabajadores en el Senado condena la política de largo plazo de los Estados Unidos de agresión a Rusia y de continua expansión de la OTAN en dirección de fronteras rusas. Se trata de una política belicosa que nunca se justificó dentro de los principios del régimen de derecho internacional público. No está más. Esa nota no está más, Paulino. La sacaron. Impresionante. Lula, a alguien le dijo, muchachos, saquen esto, que esto no funciona. Horror. El impacto, te diría, el impacto, Paulino, económico es lo que más afecta a Brasil. Tiene una dependencia del trigo muy grande, gran parte lo compra de Argentina. Algunos molinos de Argentina ya dijeron que van a suspender los envíos acá hasta que las cosas se aclaren, pero recordemos que Rusia y Ucrania exportan el 30% del trigo del mundo y Ucrania el 17% del maíz del mundo. Entonces son impactos que pueden pegar. La ventaja en Brasil es que Brasil solamente tiene el 5% de su deuda pública es externa. Entonces no lo afecta la volatilidad eventual de los mercados, pero el real acá se desvalorizó el 2% el día de hoy. Enorme abrazo, Gustavo, impecable como siempre. Placer de escucharte como cada día. Un abrazo. Embajador, póngame el cierre. ¿En qué punto está? Porque yo empecé el programa, a ver si tienen la misma sensación todos, con que la Unión Europea, Estados Unidos, Occidente estaba reaccionando con un bloqueo económico ante la avanzada militar de Rusia en Ucrania, que estaban disponiendo fuerzas para bloquear que salgan de Ucrania y vayan a cualquier otro miembro de la OTAN, país limítrofe, Polonia por caso, y en el medio que había un pedido respecto a ser más belicosos con Rusia y por tanto cercar esa frontera con Rusia para mostrar los dientes, digamos. Pero me voy del programa pensando que no hay tal bloqueo económico, no hay tal represalia económica y que además ya no es que todo el mundo condena y sin más, los hay esas condenas, sino que algunos dicen, sí, condeno, pero ojo, che, no lleguemos tan lejos porque también dependo de Rusia, también necesito de Rusia, también necesito hacer cosas. ¿Hay algo de todo eso? No estoy hablando, embajador, primero por supuesto. Yo creo que Occidente, básicamente la Unión Europea y Estados Unidos, no se dan cuenta con quién están tratando. Y tenemos un problema que yo le llamo el avejentamiento de la Unión Europea, de los europeos, ¿no es cierto? Y eso impacta directamente en sus decisiones. Eso por el lado de Europa. Por el lado de Estados Unidos, la democracia, desde los últimos 4 años de Trump, en Estados Unidos también está asediada. Entonces, todo esto ha dado como resultado que Putin huela esas debilidades que se están mostrando en el escenario internacional y ha dado lugar a esto. Es decir, es lamentable, pero es lo que me parece a mí que ha ocurrido. Debo reconocer que como diplomático, ¿no es cierto?, se me han caído 40 años de experiencias de la diplomacia internacional. Pero, ¿por qué digo esto? Porque la verdad que yo no esperaba que la invasión de Rusia
a Ucrania fuera a todo el territorio. Yo esperaba que hubiera algunos escarceos en el Donbass y allí surgieran nuevamente vías de negociación. Esto no ha ocurrido y esto es realmente muy grave. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Alberto, ex embajador argentino en Ucrania. Ha sido un enorme placer, nos ayuda a comprender de manera formidable. Le agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Guadalupe, gracias como siempre. Gracias, hasta el próximo reencuentro. Gaby. Señor, Gran gracias. abrazo. Claudio. Mientras esto ocurre, déjame hacer una frase, dar Sí, una frase claro. nada más. Hoy se informaron 25.789 nuevos casos de COVID en Ucrania y 276 muertos. Digo para no olvidar que estamos en pandemia. 25.700 nuevos casos de COVID en Ucrania con 276 muertos. Con una población algo menor que la Argentina. 44 millones. Al respecto, quería decir algo. Ucrania ha tenido muchos problemas para acceder a las vacunas. Sí, sí, Mucho. Eso es verdad, una razón. Es verdad. Esa es una razón. Gracias, gracias a los dos. Willy, querido, Placer, hasta mañana. como siempre, un enorme abrazo. Diego, hasta la próxima. Paulino, en los últimos minutos el presidente Zelensky decretó la movilización general del país. Esto es lo último que llega de Ucrania. O sea, lo que hablábamos, hay movilización general del país. Traducido, todos quedan alistados para... A reclutar. Todos quedan listos para repeler la invasión rusa, por un lado, y por otro lado, cualquier recurso está disponible para hacerlo. Gracias, Diego, como siempre.